Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico volverlos a tener en este comienzo de semana después de puente en nuestra clase de biología para ingenieros. ¿Cómo le fue la actividad? ¿Cómo les fue la actividad? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal? ¿Qué comentarios tienen? No todos a la vez. Están dormiditos. Profe, pues me pareció interesante y tras de todo que justo pues como ese fin de semana están dando como una película muy relacionada a eso, pues Sí. obviamente muy de ciencia ficción y que de guerras que acerca de los virus. Pues, entonces me pareció como curioso esa parte y tras de todo una pregunta en la que había que hacer, que era sobre lo mismo. Sí, sí. Manuela, ¿tú ibas a decir algo? Profe, también que muy interesante porque justamente estamos pasando como por una pandemia. Entonces, pues es como entender un poquito más sobre todo eso y, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía que los virus aguardaban como, o sea, que no podían morir, ¿sí me entiendes? Sino que esperaban como a otro ser vivo para poder volver como a propagarse. Eso no lo sabía, entonces pues también me pareció muy interesante. Ok. Bueno, hoy vamos a ver un tema. Ya estamos casi terminando esta primera fase. Nos queda la clase de hoy, que es de las bacterias. La próxima clase va a ser sobre la célula y ya terminaríamos nuestra primera parte de la materia y ya entraríamos a todo lo que es la construcción de una empresa ecoamigable. O sea, a partir de la novena semana nosotros ya el tema es totalmente distinto y la mecánica es totalmente distinta. Entonces, la intención de estas dos últimas semanas es poder, digamos, sacarle el máximo provecho a todos estos documentales y a partir de allí, digamos que nos queden algunos elementos que con toda seguridad van a ser muy importantes en lo que es nuestra vida personal, porque con toda seguridad alguna vez en la vida estos temas van a llamar la atención o van a generar inconvenientes o preguntas de alguien que les va o digamos en charla se va a dar este tipo de comentarios y es bueno tener algún conocimiento. Hoy el tema es las bacterias, ya un organismo, llamémoslo vivo, que tiene la posibilidad de reproducirse sexual y asexualmente, que ha venido evolucionando y teniendo mecanismos de locomoción, y un poco lo que se podría decir ya, estas pueden ser consideradas los organismos más pequeños vivos que existen sobre la Tierra. Les voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Les pido un favor, recuerden que estaba molestando el internet, entonces sería bueno que si por alguna cosa nos desconectamos, me avisen al celular y yo me vuelvo a conectar. No se salgan de la plataforma, yo me conectaría en caso de que llegue a fallar, porque estaba fallando mucho. ¿De acuerdo? Listo, profe. Sí, señor. Ok. Bueno, espérate un momentico, voy a dejar por si alguna cosa está conectado para... Bueno, entonces nuestra clase de hoy son las bacterias. Eh, ya lo decía, son los organismos vivos más pequeños que encontramos. Ahí puede ver, vemos, esto es una imagen de como un virus y una bacteria. Automáticamente ve uno como la gran diferencia, ve cilios en las bacterias, que son estos pelitos que de alguna forma les sirven para la locomoción, y flagelos. Los flagelos les sirven para moverse, como generar remolinos y poderse mover de un lado a otro. Bueno, eh, las bacterias son microorganismos
que generalmente están asociados, y a diferencia de los virus que son individuos solos, las bacterias sí están asociadas y en muchos de los casos se encuentran por millones cuando generalmente uno se infecta de ellas. Entonces es importante tener también esa claridad. Son organismos unicelulares, aunque son unicelulares, se encuentran en colonias, son procariotes. ¿Qué quiere decir procariotes? Recuerden que las células se dividen en procariotes, aquellos que no tienen núcleo, y eucariotes que tienen núcleo. Entonces, estos son considerados como procariotes porque no tienen núcleo, tienen una zona donde está el genoma o la molécula de ácido desoxirribonucleico para replicarse. No poseen organelos celulares, son muy, digamos, son muy precarios los elementos que tienen al interior de esa célula primitiva. Viven generalmente o solitarios o en colonias, la mayoría están viviendo en colonias, miden entre 0,2 y 10 micras, tienen formas diferentes, ya lo vamos a ver, cocos como redondeados, bacilos como una especie de bastones y espirilos como una especie de, digamos, de hélice o de estructura, digamos, llamémosla circular, ¿sí? Se adaptan a diferentes hábitats, al aire, al agua, al suelo, los seres vivos que generalmente nosotros estamos en nuestro tracto digestivo, hay cientos de miles de millones de bacterias y eso ayuda en muchos de los casos a nuestras defensas. Soportan temperaturas desde muy altas, mayores de 110 grados centígrados y menores de 4 grados centígrados, y esto demuestra que en la práctica son extremófilas, o sea, hay bacterias que pueden soportar condiciones extremas. Soportan elevadas concentraciones de sales como las que existen en el mar muerto. Eh, Generalmente hay dos tipos de bacterias, arqueobacterias, que son bacterias que son las que se encuentran a condiciones extremas, a temperaturas muy altas o a temperaturas muy frías, y las eurobacterias, que generalmente son bacterias patógenas, que en muchos de los casos son las que, digamos, se encuentran absolutamente en todos los elementos, los seres vivos, y que de alguna forma pueden servir también de ayuda. ¿Para qué? Para generar procesos, digamos, a niveles industriales, que es lo que en algún momento vamos a ver. Aquí está la clasificación de ellas, se clasifican de acuerdo a su forma, a su pared celular y a sus bacterias según sus nutrientes. Entonces, según su forma, se conforman en cocos, que son esféricos o redondeados, bacilos, que son una especie de bastones, espirilos, que son como helicoidales, y vibriones, que son como comas que se encuentran, digamos, su estructura es parecida a la de una coma. De acuerdo al tipo, es la que de alguna forma limita el interior de la bacteria con el exterior. Entonces se ha utilizado un colorante que es el colorante Gram, y aquellas que se colorean se denominan Gram positivas, y aquellas que no se colorean se denominan Gram negativas. Entonces se dividen en dos tipos, y ya lo vamos a ver, digamos, esta diferencia en cuanto a la estructura de la pared es debido a la evolución. En el caso de las gram negativas tienen una pared mucho más evolucionada, que pues obviamente hacen que no se permita el teñir, y obviamente esas son mucho más fácil a veces de combatir, en virtud a que pues, su pared es mucho más evolucionada. De acuerdo a su nutrición, se dividen en fotótrofos, que quieren decir que se alimentan de la luz, están generalmente en zonas lumínicas, que son las que de alguna forma la luz puede permitirles llegar y que captan la energía solar. Quimiótrofas, que lo que hacen es destruir, digamos, material rocoso, material orgánico, entonces rompen los enlaces químicos que esas materias tienen, y a partir de allí toman la energía. Esto pues obviamente genera el proceso de ruptura y descomposición de muchos de los seres o de las, llamémosla,
moléculas que se encuentran en la naturaleza. Entonces, por eso las bacterias ayudan mucho en el proceso de descomposición de la materia y esto genera todo lo que son los ciclos de la materia para que la materia pueda entrar en otros procesos. Litótrofas, que son, digamos, sustratos minerales que van de alguna forma adheridas a los suelos y de alguna forma esto le permite generar esos procesos metabólicos que se requieren para poder conformar sales y minerales y que los suelos sean mucho más enriquecidos. Organótrofas, eh, buscan sustratos orgánicos, generalmente la piel o tejidos que en muchos de los casos generan enfermedades, y quimioganátrofas son materiales orgánicos muy patógenas que generalmente están en las salas de cirugía y son las bacterias que digamos, cuando hay una cirugía, se infectan la zona de cirugía y son peligrosas en ese sentido, porque son las que generalmente ocasionan las infecciones en los procesos postquirúrgicos. Hay una de estas bacterias que es bueno tenerlas en cuenta porque, pues, ahorita, por ejemplo, es la que está destruyendo el castillo de San Felipe. Recordemos que el castillo de San Felipe en Cartagena es un monumento de la humanidad, declarado como monumento de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas, y las bacterias quimiótrofas han venido erosionando toda la estructura y pues obviamente eso ha despertado las alertas. ¿Para qué? Para tratar de generar reparaciones de ellas. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bueno, aquí están las figuras de ellas, miren, los cocos, ¿sí? Los esporas bacterianas, diplococos, o sea, que tienen de a dos, estreptococos cuando son cadenas de cocos unidas, bacterias flageladas, estafilococos, los vibrones, los bacilos, los espirilos. Entonces, de acuerdo a su estructura, se dividen con base en eso, a la forma que ellos tienen. ¿Sí? Aquí vemos las bacterias de acuerdo a su pared. Miren las gram positivas que se tiñen. Este que ustedes ven morado aquí es el teñido cuando se les ha echado el colorante gran. Después se llaman gram positivas porque de alguna forma, pues, digamos, la capa superior, digamos, de esa pared no es tan evolucionada como la gran negativa, entonces permite que el colorante se fije a esa pared y da esas tonalidades, que es lo que ustedes ven aquí, mire, las tonalidades que de alguna forma le van permitiendo identificar esa colonia de bacterias. Mientras que las gram negativas vemos que hay una membrana de doble pared y esto automáticamente genera un nivel de evolución, o sea, si uno mira las gram negativas son bacterias mucho más evolucionadas, mucho más estructuradas, las gram positivas son menos estructuradas, pero ¿esto qué genera? Que evidencia claramente que las gram negativas, sean bacterias mucho más complicadas de destruir, o sea que los antibióticos, recordemos que los antibióticos son los medicamentos que atacan las bacterias, generalmente los gran negativos, los antibióticos para bacterias gran negativos son mucho más fuertes en virtud a que a la complejidad que estas mismas bacterias tienen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ya está ahí? ¿Sí o no? ¿Aló? No, profe. No, profe. Ok. Recuerden que las preguntas es para poder yo saber que están ahí en eso y que no me he desconectado. Bueno, fotógrafas que necesitan luz, vemos que tienen unas tonalidades verdes, amarillentas, verdes, que permiten captar la luz. Generalmente, en muchos de los casos, se encuentran sobre las superficies marinas o en la superficie terrestre. Las quimiótrofas generan los procesos de oxidorreducción y lo que hacen es transformar en muchos de los casos los seres vivos o seres inertes que se encuentran, como les estaba diciendo, son los que han venido de alguna forma destruyendo sustratos minerales y generando problemas en eso, igual que las litótrofas, ¿sí? Que ayudan, digamos, a generar sustratos minerales, pero en muchos de los casos, ¿qué es lo que hacen? Destruirlos para liberarlos y que permitan ser nutrientes las plantas, por lo menos. Organótrofas que generan, digamos,
están en las estructuras de los seres vivos y en muchos de los casos es lo que conforma lo que se conoce como la flora bacteriana de los seres vivos, de los animales. Generalmente todos los animales tenemos en nuestro tracto digestivo flora bacteriana y esa flora bacteriana lo que hace es ayudarnos en nuestro proceso de digestión y metabolismo. Entonces lo que hacen es que rompen los enlaces químicos de los compuestos que nosotros ingerimos y a partir de allí lo que hacen es permitir que esas sustancias más pequeñas puedan ingresar a las diferentes células. Otro ejemplo son, digamos, los Rhizobium que fijan el nitrógeno, ellas están ubicados, esta es la fotografía que ven, estas estructuras, llamémoslas engrosadas, en las raíces de las plantas y son las que permiten la captación y fijación del nitrógeno para obviamente formar las diferentes proteínas que requiere la planta. Y quimiorganótrofas, que son las que les decían, son las que causan muchas enfermedades, son generalmente patógenas y son las que se encuentran en muchos de los casos, las que se tienen que combatir en las salas de cirugía para que pues obviamente cuando hay cirugía no se generen las contaminaciones por esta bacteria y pues obviamente generen las infecciones. Las bacterias normalmente viven en colonias, ya lo decíamos, buscan un hospedero o algo que les permita de alguna forma sostener muchas de las sustancias que ellos necesitan para vivir. Pueden soportar condiciones hostiles o difíciles, son termófilas, soportan temperaturas altas, generalmente usan el sulfuro de hidrógeno. Recordemos que el sulfuro de hidrógeno es como una especie de ácido y esto les sirve de alguna forma también como elemento energético para ellos, o sea, para obtener energía. Generalmente son simbióticas, buscan un organismo vivo para asociarse y buscar la forma entre juntas de subsistir o sobrevivir. Ya lo decía, en el tracto digestivo, en algunas células, llamémoslas como las que están en las raíces de las plantas para poder fijar el nitrógeno. Son comensales, generalmente causan algún daño a los hospederos cuando se adhieren a algunas estructuras, entonces si no hay disponibilidad de nutrientes empiezan a digerir muchos de los tejidos que a veces se tienen y eso puede generar algún daño a aquellos agentes hospederos. Son parásitas, algunas. ¿Qué quiere decir la diferencia entre bacterias que digamos, simbiosis, que se ayudan, y cuando son parásitas son agentes que lo que hacen es utilizar y digamos, comerse la sustancia o el tejido vivo? Entonces, por ejemplo, en este caso, en las que estamos colocando ahí como parásitas, son las que causan generalmente enfermedades y son muy dañinas. Generalmente pueden ocasionar, como en este caso estamos colocando una enfermedad, la sífilis y enfermedades, digamos que son muy complicadas a veces de tratar. En muchos casos no necesitan oxígeno, pues hay de los dos tipos, aeróbicas y anaeróbicas, o sea, aeróbicas que utilizan el oxígeno para vivir y anaeróbicas que no requieren de oxígeno para vivir, o sea, pueden colonizar cualquier tipo de hábitat sin ningún inconveniente y eso les da la posibilidad, digamos, de poderse mantener y poderse estar dentro de todos los ecosistemas que tiene la vida. Son de los seres vivos que más colonizaciones y más diversidad se encuentra en los diferentes hábitats del planeta. Aquí vemos las estructuras. Entonces vemos estructuras muy simples. En el caso de estructura externa pueden tener una cápsula, digamos que en la parte externa están, ¿sí? Y a partir de allí empiezan a tener las paredes que veíamos, una pared celular que puede ser gran positiva o gran negativa, ¿sí? Y unas membranas que en términos prácticos les sirven para qué, pues obviamente para poder entrar sustancias al interior de la bacteria. Hay unos peeling que en muchos de los casos lo que hacen es servirles de locomoción, o se llaman peeling o cilios, y los cilios o flagelos son elementos que ayudan a la locomoción. O sea, en términos prácticos, estas estructuras que se ven externamente son para moverse. ¿Sí? Aquí vemos la estructura, mire, estructuras muy simples. Vemos lo que llamamos la membrana celular,
Vemos la doble membrana, vemos algunas mesosomas que son el proceso, digamos, inicial de lo que se van a llamar las mitocondrias. Ahí la zona nuclear, hay algunos ribosomas que ayudan a formar la molécula o el genoma, la molécula de ADN, y algunas inclusiones, digamos, que son los principios de las vacuolas. Y obviamente, digamos, un líquido citoplasmático que es la que le permite que esas esbozos de organelos celulares se puedan estar allí. Entonces vemos que definitivamente son muy pocos evolucionados, pero ya tienen una estructura mucho más avanzada que la de los bebés. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, vemos aquí, ya lo decía, la cápsula, capa gelatinomucosa, la pared celular es una pared, llamémosla de proteínas polipeptídica, polipeptídica, es rígida, que le permite de alguna forma la movilidad y el desplazamiento. Igualmente la membrana que le permite para los intercambios de sustancias, los peeling y cilios para lo que son movimientos, y elementos que le permiten en muchos de los casos fijarse a, a, a una célula o a una estructura que ellos quieran, evidencien que puede servirles de material para poderse replicar y poder subsistir. Entonces, son esas sustancias que les sirven de fijación y de locomoción. Bueno, aquí estamos la parte interna, ya lo veíamos, el citosol, el citoplasma bacteriano, los ribosomas que le ayudan a sintetizar las proteínas, los mesosomas, lo que son los elementos que ya lo decíamos, son los sistemas que van evolucionando las mitocondrias, y a partir de allí es que le facilita un poco lo que es la captación de la energía. El plasmidio es el material extracromosómico o llamemos la sustancia para el genoma, para poderse replicar esos genomas, y el ácido desoxirribonucleico, que pues obviamente está desnudo y es el que le permite, digamos, transmitir la información genética de una bacteria a otra, ¿sí? Bueno. Aquí vemos la reproducción, tienen dos tipos de reproducciones, la asexual, o sea que la hacen ellas solas sin ninguna intervención, y la sexual. En este caso vamos a ver la reproducción asexual. Tenemos tres tipos: fisión binaria, que es sencillamente como las células, una célula inicial, como la vemos aquí, se divide en dos. Vemos aquí, si lo queremos ver aquí, va replicando su molécula de ADN o genoma, y lo que hacen es separarse, formar un tabique y volver a formar dos bacterias. Es una forma simple de división celular. Ahí la degemación, o sea, en términos prácticos, lo que hace es que se replica el genoma de la bacteria, toma una parte de la estructura bacteriana y divide y forma las dos bacterias, gemación. Y la fragmentación es cuando una bacteria replica varias veces su molécula de ADN o genoma y se divide formando varias como la que vemos aquí. Son los tres tipos de reproducción asexual. Recordemos que la reproducción asexual es aquella en que no interviene ningún otro individuo, sencillamente las células se dividen normalmente sin la intervención de otra célula. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, esto es súper claro. Bueno, vamos a la reproducción sexual, es la que ya interviene alguna otra bacteria para generar un intercambio de material genético, ¿sí? Entonces, hay tres tipos: la transformación, la transducción y la conjugación. La transformación es aquella en la cual, por ejemplo, el material genético de una bacteria se ha fragmentado o se ha dañado y entra en contacto con otra bacteria. Entonces, penetra a través de la membrana y se incorpora a su estructura. Aquí lo estamos viendo incorporándose y vemos que ya aquí se formó la molécula de ADN, pero con la incorporación de una parte de esta bacteria que se descompuso o se fragmentó la molécula de ADN, permitiendo obviamente que cambiara el material genético, y ese material genético tiene otra información totalmente distinta de la bacteria original, que es esta.
Entonces vemos que es una forma de reproducción asexual. La otra es la transducción. Generalmente es la que hace los bacteriófagos. Recordemos que nosotros veíamos en la clase pasada cómo los bacteriófagos se fijaban a la bacteria, mandaban la molécula de ADN que ellos tenían y se incorporaba en muchos de los casos a la célula, como lo vemos aquí, o en otros casos lo que hacían era replicarse, pero aquí en este caso lo que vemos es que en la práctica es que se une al genoma de la bacteria, conformando una bacteria con una información genética indistinta a la inicial. Es la segunda. Y la tercera, la conjugación. Cuando dos bacterias intercambian algún grado de material genético. Entonces vemos dos bacterias que tenemos, aquí hay un factor de réplica, digamos el factor F, que está establecido acá, y lo que hacen en términos prácticos es que las dos bacterias se unen, esta permite que se replique ese material, ese factor F, y la célula inicial que no tenía el factor F, aquí aparece ya con factor F, y genera, digamos, una modificación a la información genética que tiene la bacteria. Entonces son los tres tipos en que vemos. Si vemos es una reproducción sexual muy primitiva, pero en términos generales ha servido pues obviamente para generar esa gran diversidad de bacterias que hoy existen en el planeta y que pudieron ser el comienzo de todo el origen, digamos, de evolución de las mismas especies como lo veíamos también en los virus. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Generalmente las bacterias tienen un proceso de formación bastante rápido. Cuando una bacteria encuentra unas condiciones óptimas para reproducirse, tiene un periodo, llamémosla, de incubación, que están ahí latente eso. Hay un proceso cuando encuentran unas condiciones óptimas de crecimiento logarítmico, o sea, acelerado, ¿sí? Se genera un proceso de estacionamiento, porque en muchos de los casos lo que hace es que los seres vivos la combaten, o sea, empiezan a combatir, ya generan anticuerpos y empiezan a combatir, y una vez haya un nivel de, digamos, de defensa alto, lo que hacen las bacterias es generar un proceso de declive y prácticamente en muchos de los casos pueden desaparecer o mantenerse, digamos, otra vez en estado de latencia, mientras generan condiciones nuevas. Entonces, este es generalmente el ciclo, digamos, de reproducción que le generan unas grandes velocidades. En muchos de los casos, cuando las defensas de los seres vivos no están lo suficientemente activas, lo que hace es que esta curva o esta fase logarítmica se va creciendo y en muchos de los casos puede generar enfermedades mucho más graves. Una septicemia en virtud a que, digamos, el cuerpo no se defendió de las bacterias y las bacterias van infectando tejidos y pueden generar infecciones mucho más graves. Entonces, lo que generalmente buscan los organismos vivos es que mientras una vez invade una bacteria y ataca, lo que hace es que su sistema de defensa o sistema inmunológico busca la forma de contrarrestarlos. ¿Para qué? Para poder estancarlo y a partir de allí empezar a destruir. Entonces, es una fase, digamos, que le permite de alguna forma en esos procesos donde las bacterias atacan, poderse uno defender. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Hay distintos tipos de bacterias. Hay bacterias que se denominan patógenas, que forman, digamos, enfermedades. Esas bacterias son múltiples a lo largo y ancho de la vida del hombre, han generado muchas enfermedades, como por ejemplo la virulencia que tienen, enfermedades como por ejemplo la neumonía, como la sífilis, la gonorrea. En muchos de los casos son enfermedades bacterianas muy peligrosas. Pero hay otras bacterias que son benéficas porque han servido en las industrias de alimentos. Entonces, han servido en todo lo que son los procesos de los lácteos como elemento de fermentación y han permitido formar, por ejemplo, lo que es el cumis, el
yogur, digamos, generar encurtidos, digamos, de diferentes formas y los diferentes tipos de quesos. Entonces, en la industria, llamémosla de lácteo, las bacterias juegan un papel esencial y fundamental para, digamos, formar todos los productos que ellos comercializan. En la farmacia para producir antibióticos, en la ingeniería genética para poder generar algunas vacunas y generalmente han servido para, obviamente, la conformación de lo que son los antibióticos. Han trabajado en algunas hormonas como la insulina. Entonces, lo que hacen es que inyectan la bacteria en seres vivos y permiten que de alguna forma se replique para poder sacar de allí el genoma y poderlo llevar a procesos de producción, en el caso, por ejemplo, de la insulina, y esto es lo que le ha servido a los diabéticos para poder, digamos, subsistir y vivir en términos prácticos. Para tratamiento de aguas, en el tema de control biológico, ha sido muy útil. Entonces, por ejemplo, en zonas donde hay altos niveles de contaminación, las bacterias las utilizan para, obviamente, reducir las cargas contaminantes, extracción de metales, descontaminación de petróleo. Entonces, en muchos de los casos, vierten bacterias y lo que hacen es que esas bacterias bloquean la expansión de muchos de esos contaminantes y los van reabsorbiendo y después lo que se hacen es, en muchos de los casos, extraer esas bacterias para, pues, obviamente, permitir que los otros elementos puedan, digamos, disminuyan la contaminación de esos elementos y puedan seguirse manteniendo. Entonces, digamos, desde el punto de vista práctico, el estudio de las bacterias que han hecho los bacteriólogos ha permitido de alguna forma que el desarrollo industrial de las bacterias haya sido una oportunidad económica para salir adelante y permitir que su desarrollo sea mucho más práctico y que con base en ello, pues obviamente muchas industrias tomen los recursos económicos a partir de eso, del cultivo de bacterias y de la inoculación para poder generar alimentos o para poder ir a este tipo de industrias. Bueno, aquí vemos algunas de las enfermedades, las que son patógenas. Vemos, por ejemplo, la gangrena. Esa gangrena todos la conocemos porque de alguna forma la gangrena cuando invade se tiene que tratar de manera inmediata porque de lo contrario toca amputar en los miembros afectados. Entonces es importante tener, digamos, en cuenta, esto es ocasionado por una bacteria, el Clostridium perfringens. Sí, igual, por ejemplo, la meningitis. Recordemos que la meningitis es una inflamación que ocasiona, en el caso del recubrimiento del cerebro, que se llaman las meninges. Entonces, lo que en muchos de los casos generan esa inflamación y a partir de allí, digamos, descompensan toda la generación digamos, de la fabricación de sistemas de defensa, y esto puede conllevar a lo que es la muerte. Entonces, de alguna forma, lo que se hace es buscar contrarrestar este tipo de cosas. La tuberculosis, ¿sí? Igual atacan lo que son los niveles pulmonares y generan, digamos, infecciones que afectan gran parte de los pulmones y pues obviamente pueden ocasionar la muerte de la persona. El cólera, igual, son efectos de alguna forma tóxicos que lo que hacen es generar la infección de muchos tejidos del cuerpo y pues obviamente puede también ocasionar la muerte. Entonces, vemos que hay distintos tipos de bacterias que pueden ser patógenas y estas enfermedades patógenas lo que hacen en muchos de los casos es ocasionar enfermedades que si no se tratan a tiempo pueden ocasionar. Las bacterias benéficas son bacterias que de alguna forma sirven al hombre. Encontramos, digamos, muchas de esas están en el cuerpo del hombre, entonces encontramos tipos de bacterias que ayudan a procesos, digamos, metabólicos y que de alguna forma pueden permitir que el organismo vivo se mantenga. Entonces, lo que hace en muchos de los casos, pues es generar, digamos, lo que decíamos, ese proceso metabólico de romper muchas de las sustancias que ingerimos o en muchos de los casos absorber muchos de los elementos patógenos que llegan. Entonces, hay sustancias que son altamente contaminantes y lo que hacen las bacterias es romperlas y absorberlas para
no permitir que se contamine el organismo. Entonces, en nuestro organismo podemos encontrar más de 100 billones de este tipo de microorganismos en nuestro cuerpo humano, obviamente generando digamos, la subsistencia y la prevalencia de nosotros como seres vivos dentro del planeta. Bueno, y dentro de los usos de las bacterias está en la panadería. Obviamente lo que hace la levadura es eso. La levadura permite fermentar las harinas y permiten que haya crecimiento. Entonces lo que vemos en muchos de los casos cuando se mezclan las harinas con la levadura es permitir que la bacteria actúe y permita el crecimiento de ello. Igualmente lo que son las industrias de los licores, especialmente la cerveza y el vino, tienen procesos de fermentación bacteriana, y esos procesos de fermentación bacteriana son los que permiten de alguna forma liberar esos grados de alcohol que tienen la cerveza y el vino. Entonces, generalmente lo que ellos hacen cuando se meten en esas cavas es permitir los procesos de fermentación, de que las bacterias actúen por mucho más tiempo, y entre más tiempo tenga, pues obviamente el grado de pureza y de alcohol es mucho mejor en virtud a eso. Aquí hay ya todo un procesamiento y un trabajo ya limpiado todos los elementos, dejando que el alcohol quede libre, y por eso los licores que son fermentados y son añejos, pues obviamente tienen mayor valor que los que son muy recientes. Ya lo decía, en el tema de lo que son productos lácteos. Entonces desde el yogur, recordemos que lo que se hacen es que se inocula bacterias a la leche para formar el kumis, y lo que hacen una vez formado el kumis es mezclarlo con distintos componentes, frutas, saborizantes, para darle un sabor a ese kumis y generar lo que se conoce como yogur. En el caso de los quesos, una vez extraídos los sueros, digamos, lo que hacen es inyectar o inocular bacterias para que generen procesos de descomposición. En muchos de los casos los recubren con cera para que esas bacterias actúen y generen, digamos, esos sabores que en muchos quesos añejos o de diferentes tipos, pues obviamente dependiendo del tipo de bacteria, pues generen la gran diversidad de quesos que uno tiene. Uno generalmente ve esos quesos que están envueltos, que son de color rojos, como el holandés, bueno, y todos esos quesos, pues ese recubrimiento es una cera que le permite de alguna forma que la inoculación de esas bacterias, pues obviamente generen un proceso de descomposición y le dé esos sabores que muchos, pues obviamente los aprecian. A nivel de las industrias, pues obviamente se utilizan para generar saborizantes y aditivos y adicionarlo a muchos de los elementos que son utilizados en las comidas, como disolventes y lubricantes. Se utilizan igualmente como combustibles, insecticidas, colorantes, aromatizantes, cosméticos. O sea, vemos que definitivamente las bacterias dentro de lo que son las diferentes industrias juegan un papel fundamental, digamos, en los procesos industriales. Y de hecho, estos han servido mucho en el trabajo lo que se conoce como biotecnología, en virtud a que se ha evidenciado cómo podemos de alguna forma utilizar esas bacterias y poder a partir de allí utilizarlos en diferentes campos. En la farmacéutica, pues igualmente han permitido de alguna forma poder generar todo el tipo de antibióticos que hoy son disponibles y que han permitido de alguna forma curar o contrarrestar muchas de las enfermedades que se encuentran. Entonces, como podemos ver, de alguna forma esas bacterias también son benéficas porque ayudan a los seres vivos y sirven también para, digamos, procesos industriales, y a partir de allí obtener muchos de los compuestos que hoy tenemos. Sí. A nivel de nuestro cuerpo, generalmente donde hay mayor nivel de bacterias están en los intestinos, en el intestino grueso y en el intestino delgado, es donde se encuentran. En el intestino, digamos, delgado, uno encuentra lo que se conoce como bifidobacterias, que lo que ayudan es a lo que decíamos, a todo el proceso de digestión de los alimentos. Recordemos, si queremos hacerlo, lo que hace uno es que cuando uno come, ingiere comida por la boca,
con la saliva lo que hace es generar un bolo alimenticio que baja por el tracto digestivo, llega al estómago, en el estómago lo que hace es tener el primer proceso metabólico a través de ácidos, romper enlaces químicos, hacerlos un poco más simple, pero donde se absorben la mayor cantidad de nutrientes son en el intestino delgado, y por eso esos bifidobacterias ayudan a eso, ayudan a absorber esos nutrientes, a generar, digamos, esos procesos de control que debe tener el sistema digestivo. Y esto es lo que ayuda, digamos, cuando uno pierde la flora bacteriana, en muchos de los casos es cuando evidencia uno problemas de ataques de elementos que llegan, porque recordemos que nosotros cuando ingerimos la comida muchas veces va contaminada, los ácidos del estómago no alcanzan a matar ese compuesto que están allí y llegan a los intestinos, y lo que hacen esas bacterias es eso, romper y poder destruir para que no nos hagan daño. Pero cuando nuestra flora bacteriana disminuye, en muchos de los casos nos generan problemas digestivos, y ahí es donde vemos problemas, por ejemplo, de colitis o de úlceras o de diarreas que pueden ocasionar, pueden evidenciarse, y esto evidencia claramente que nuestra flora intestinal está disminuida, y por eso hoy por hoy hay muchos medicamentos donde lo que se hacen es inocularse, o por lo menos tomarse muchas de esas bacterias para poderse replicar y poder volver a tener esa flora intestinal. La otra es lo que se encuentran ya en el intestino grueso, que son los lactobacilos, que en muchos de los casos lo que ayudan es a generar que el sistema ya, digamos, final de nuestro sistema digestivo o genitales no generen enfermedades, y ayudan en muchos de los casos a la regeneración de esas floras bacterianas, que lo que hacen es prevenir infecciones y prevenir muchos de los daños que pueden existir en lo que nosotros ingerimos. Recordemos que ya en el intestino grueso se está generando, es el material de excreción, que en muchos de los casos son las sustancias que no sirven, que excretamos, y que en muchos de los casos, si no se excretan adecuadamente y no se controlan, pues obviamente pueden generar enfermedades. Entonces vemos cómo estas bacterias, tanto los bifidobacterias como la lactobacilos, que contribuyen de alguna forma a todo lo que es la ayuda del sistema digestivo, y a partir de allí a disminuir esas cargas posibles de enfermedades que nosotros podemos tener. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ya a nivel de la contaminación, digamos, de disminución de lo que son los factores de contaminación, en la mayoría de los casos, muchas de estas bacterias lo que hacen es servir de pesticidas y servir de control biológico. Entonces, lo que hacen es inocularse a través de sustancias, lo que hacen es que estas bacterias pueden llegar a controlar muchos de los cargas contaminantes que tienen, elementos digamos, nocivos para la salud de las personas. Desde ahí la importancia de que, digamos, estas bacterias ayuden. Entonces, uno ve por hoy lo que se llaman las bacterias altamente eficientes, que son, digamos, fueron descubiertas por los orientales, y hoy han servido para descontaminar muchas de las aguas contaminadas que, digamos, el hombre tiene muy cerca de sí. Vemos el caso, por ejemplo, de los ríos cuando se vierten las aguas negras, lo que hacen en muchas partes del mundo es vertir bacterias, llamémoslas bacterias benéficas, que controlan eso, y a partir de allí lo que hacen es ir contrarrestando muchos de esos compuestos orgánicos que son altamente tóxicos, y esto ha permitido mejorar la calidad del agua. Bueno, en lo que son, ya lo dijimos, comidas y antibióticos, ya tenemos claridades, nos han servido de alguna forma para poder establecer, digamos, sistemas que conlleven al control de plagas y enfermedades. Entonces, en muchos de los casos, muchas de las sustancias de las comidas rápidas que nosotros consumimos, lo que tienen es que inyectan
bacterias para poderlas preservar y esa preservación de alguna forma le ayuda a que ninguno de los elementos contaminantes pues obviamente lleguen allí y se pueda conservar muchas de estas comidas que hoy nosotros consumimos mucho y que a veces se dejan por tiempo y lo que hacen es tratar de contrarrestar que otros microorganismos no vengan y nos afecten. Ya dijimos en los antibióticos pueden contribuir a mejorar elementos para poder, digamos, ser mucho más efectivos. En el caso, por ejemplo, de las aspirinas, han venido contribuyendo a la fijación de las mismos y con eso han sido mucho más eficaces en lo que es la aplicación de esos medicamentos. Entonces, hoy por hoy, lo que se hace con las bacterias es que los bacteriólogos se dedican a investigar más de ellas para mirar de qué forma podemos utilizarlos y a partir de allí generar, digamos, el mejor provecho de ellos, no solamente para los procesos industriales, sino para garantizar que muchas de las enfermedades no lleguen a nosotros y si llegan, poderlos contrarrestar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una Señor, pregunta. señor. Eh, pues con los virus vimos que las vacunas funcionaban como que los glóbulos blancos como que las identificaban y como que ya quedaba la memoria en el sistema. ¿Con las bacterias pasa algo parecido o no? Igual, igual. Recordemos que los glóbulos lo que hacen es que son el sistema que llevan los nutrientes, pero ahí están todo el mecanismo de defensa del organismo, porque es donde llega, como se lleva el alimento y lleva el oxígeno a todas las células del cuerpo, ellas tienen la capacidad, o sea, es como nuestro sistema, llamémoslo vial, ¿sí? Es lo que permite llegar a las casas. Entonces, para cada casa tiene que existir una vía para poder llegar, así sea un camino de herradura o un camino de eso. Entonces, igual sucede con el sistema sanguíneo. Las vías donde se llevan los nutrientes que van en diferentes células, llámese glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, todos ellos cumplen una función. Entonces, lo que hace en determinado momento es que cuando una bacteria o un virus, digamos, infecta una parte del cuerpo, lo que hace es que automáticamente esa célula prende una alarma. Sí, la alarma permite que, pues obviamente, cuando llegue el sistema sanguíneo, que normalmente es permanente porque la circulación de la sangre es permanente a todo el cuerpo, donde no llega sangre, pues obviamente lo que hace es que la célula ya está muerta. Entonces, allí llegan y con esa alarma automáticamente se transmite por el sistema nervioso una orden que es empezar a fabricar, digamos, el sistema inmunológico para contrarrestar esa bacteria o ese virus o esa infección que se tenga, sea el tipo que sea, y lo que hace es digamos, transcribir la información de cómo es, cómo se puede captar, cómo se puede generar, y en fracciones de segundos se empiezan a fabricar ese tipo de, digamos, de antígenos que lo que hacen es unirse al anticuerpo, que es la sustancia, llamémosla, el antígeno es la sustancia contaminante, el anticuerpo es lo que contrarresta eso, lo que hace es unírselo y fagocitárselo, o sea, comérselo para que, para destruirlo. Y eso es lo que hace el mecanismo de defensa. Entonces, siempre el sistema inmunológico de nuestro organismo actúa de esa forma. Es un sistema bastante eficiente, tan eficiente es que nos mantiene con todos los niveles de contaminación en el cual nosotros vivimos permanentemente. Estoy completamente seguro que en este momento donde tú estás o donde yo estoy hay cientos de miles de millones de sustancias contaminantes que nuestro organismo está contrarrestando y ya en muchos de los casos ha evolucionado, ya los identifica y los reabsorba. ¿Por qué? Porque ha incorporado bacterias para que los consuma, o sea, es altamente, nuestro sistema inmunológico es muy, pero muy eficiente y esto es lo que ha permitido que pues obviamente nosotros subsistamos en la naturaleza. Entonces, el método para dar respuesta es el mismo, es la misma forma de generación de anticuerpos que conlleven obviamente la captación y fagocitar lo que en términos prácticos es la sustancia contaminante que haya invadido nuestro organismo. ¿Te queda claro? Sí, profe, Sí, muchas profe. gracias.
Bueno, entonces hay dos tipos de bacterias que generalmente nos proveen los alimentos. Se llaman prebióticos y probióticos. Los prebióticos son fibras solubles, ricas en fructuosa, que normalmente nosotros lo que utilizamos como alimento. Están en muchos de los compuestos que nosotros comemos: la cebolla, el ajo, el brócoli, el maíz, el banano, algunos espárragos. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace en términos generales es permitir que esas prebióticos lo que hacen es permitir la conformación de probióticos que defiendan al organismo en el sistema digestivo. Entonces, sin darnos cuenta, ya los alimentos empiezan a tener ese tipo de bacterias que van a ayudar al sistema inmunológico y al sistema de defensa de nuestro organismo. Entonces, esto conlleva a que la práctica, en muchos de los casos, cuando nosotros decimos, oiga, vamos a comer comidas sanas, pues lo que lleva es eso, es que nosotros comemos muchos vegetales que de alguna forma nos van a contribuir y nos van a ayudar a nuestro sistema metabólico. De hecho, ustedes recordarán que nuestras abuelitas a nosotros nos daban, nos decían que comiéramos ajo en las mañanas para limpiar nuestro tracto digestivo. Y en muchos de los casos lo que tiene el ajo es eso, es que es muy rico en prebióticos que ayudan a limpiar el organismo. O sea, en la práctica lo que hace es que cuando llega en ayunas el ajo, pues lo que hace es que libera todo eso y eso automáticamente limpia el sistema digestivo y lo deja óptimo. Lo que sé es que ya nosotros este tipo de consejos ya no los tenemos, ya hemos ido variando nuestro sistema alimenticio y con eso hemos dado espacios a que muchas enfermedades hoy se den. Por eso es que hoy los niños son muy alérgicos, o sea, las alergias están dadas a eso, a que no tenemos mecanismos de defensa de muchos compuestos. Por otro lado están los probióticos, que son microorganismos bacterianos que ayudan obviamente a lo que es el proceso de cuidado de todo el sistema digestivo, especialmente en lo que está en el intestino delgado e intestino grueso. Entonces, estos donde se encuentran en muchos de los lácteos que nosotros comemos, la leche, el queso, el yogur, el kumis. Por eso, en la mayoría de los casos, hoy por hoy, cuando hay problemas de digestión, los ayudan a tomar eso. De hecho, ustedes han visto cómo hablan, por ejemplo, de Regeneris, ¿sí? Y todos estos tipos de probióticos lo que ayudan es a eso, a buscar cómo se pueden replicar y reproducir esos probióticos y a partir de allí poder, digamos, generar un proceso de mejoramiento de lo que es nuestro sistema digestivo a través de la conformación de lo que se conoce como flora intestinal. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Profe. A nivel de la, digamos, de lo que es la biotecnología, lo que se hace en términos prácticos es empezar a trabajar con la molécula de ADN o genoma que tienen las bacterias. Entonces, lo que hacen los científicos es extraer ese genoma. Ellos ya tienen una lectura de muchos de los casos de las sustancias codificadas de qué es lo que hacen, digamos, la información genética. Y para el caso de la insulina, lo que hacen es generar réplicas de ellos. ¿Para qué? Para poder conformar, digamos, lo que es el genoma requerido para poder generar, digamos, las bacterias transformadas que le van a permitir de alguna forma poder conformar, en este caso, la producción de insulina. Entonces, lo que vemos es que en muchos de los casos vemos la información como la recortan ellos, generan y la incorporación de, digamos, el material genético de una bacteria con la información de otra para modificar la codificación de ellos y a partir de allí poder conformar una bacteria que sea benéfica para el ser vivo, en este caso, que permita la producción de insulina y una vez producida la producción de insulina es la que permite en muchos de los casos poderla, digamos, almacenar y poderla comercializar para la venta de muchos de los productos. Desde ahí la importancia de entender claramente que el traspaso de información genética de una bacteria a otra para modificar su funcionamiento, pues es lo que ha traído, digamos, la generación de productos, como en este caso
el tema de la insulina, a través de la transformación de esas bacterias. ¿Les queda claro? ¿Aló? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Aquí vemos, digamos, algunos microorganismos bacterianos, patógenos y benéficos. Entonces vemos, digamos, algunas de las bacterias que, digamos, se adhieren a alimentos, o sea, ayudan a descomponer estos alimentos y generan estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, vemos el tipo de bacteria que se adhiere a la leche, a las carnes crudas, y en el proceso de descomposición lo que genera son este tipo de enfermedades: diarrea, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, ¿sí? Aquí igualmente vemos algunas bacterias generalmente en mariscos y en otros elementos que generan, por ejemplo, el botulismo y muchos de los problemas de enfermedades que tienen. La Escherichia coli, que es muy común en las aguas, llamémoslas contaminadas, aguas que han sido, digamos, eh, han sido contaminadas con heces fecales, porque la Escherichia coli es una de las bacterias que más tenemos nosotros, y se adhiere a la carne, a la leche, a la hamburguesa, y pues obviamente genera enfermedades diarreicas, problemas digestivos, la salmonela, en muchos de los casos en los huevos. A veces uno no tiene la precaución, y esto es muy común evidenciarlo. Uno, por ejemplo, va a fritar unos huevos, no lava la cáscara, no la lava, ¿sí? Y ustedes ven que muchas de esas cáscaras vienen con las heces fecales de las aves. Entonces, lo que hace uno es que cuando abre puede impregnar de alguna forma la clara del huevo y tomarse la salmonela y pues obviamente generar problemas digestivos y estomacales graves. Es importante que lo tengamos en cuenta. Igualmente ya vemos aquí en el último los productos lácteos, ensaladas, muchos elementos que se descomponen. O sea, lo que vemos es que muchos de los alimentos que son perecederos, a veces nosotros no nos damos cuenta y lo que estamos es ingiriendo bacterias que nos van a producir enfermedades. Es importante que los tengamos en cuenta. Por otro lado, vemos las bacterias que llamamos bacterias benéficas, generalmente ayudan en lo que es la soya, en el trigo, en generar procesos de mejoramiento de sus cultivos, para el procesamiento y generar vinagres, refrescos cítricos en muchos de los casos a través de mezclas con hongos, mejorar lo que son sistemas térmicos, la leche, los derivados de la cerveza, del queso. Entonces, vemos que las bacterias, si bien son dañinas en unos casos, en otros casos son benéficos, y lo que hay es que buscar esa conciliación de mirar cómo contrarrestamos las enfermedades y empezamos a buscar formas de defendernos, y por el otro lado, cómo buscar el beneficio de ellas para que favorezcan en muchos de los casos muchas de las industrias que hoy evidenciamos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, ¿Aló? Sí, profe. profe, muchas gracias. Este es el documental que vamos a ver hoy, es todo sobre las bacterias, es un documental de Discovery Channel. Este sí tiene el sonido bien, entonces el otro también es de Discovery Channel, el de los virus, pero nos tocó tomar una versión distinta porque el original estaba molestando el sonido. Y vamos a hacer, digamos, lo mismo que veníamos haciendo un documental, pero lo que quiero en este audio es que respondan esta pregunta: ¿cómo las bacterias han contribuido en los procesos industriales? Entonces, la idea es que el ensayo juegue un poquito hacia ese lado, hacia mirar ya un poco el campo de ustedes, porque pueda que en algún momento alguno de ustedes vaya a trabajar en el campo de industrias donde se utilicen las bacterias. Entonces, es bueno que vayamos mirando eso. Entonces, por eso quise modificar este audio y el ensayo, y vamos a responder eso: cómo las bacterias han contribuido en los procesos industriales, y a partir de esa grabación lo que hacemos es crear el ensayo y subimos los dos a la plataforma. ¿Les queda claro? Sí, profe, está muy Sí, claro. profe. Bueno, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Muy bien, ¿Sí? profe, muy interesante. Y cuando Chévere. empezó a hablar sobre las bacterias, me hizo acordar en parte del video del jueves, porque decía que vivían en circunstancias, pues, como con climas muy, muy fuertes. Y en el video del jueves aparecía una chica que estaba en un país donde hacía demasiado, demasiado frío
y fue a un lago casi congelado a sacar muestras y después a una parte prácticamente con lava a sacar otras muestras para de ahí examinarlas y en ríos y todo eso. Y pues aunque salían virus, también salían pues bacterias. Sí, 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 sí. Y así Generalmente todo. están asociadas. Esas están asociadas. Virus y bacterias están muy asociadas. Entonces, uno evidencia que hoy por hoy, por ejemplo, hay sitios que son altamente contaminados, los rellenos sanitarios o los botaderos de basura. El olor que muchas veces expele muchos de estos compuestos que se están descomponiendo, hay gran cantidad de bacterias que pueden ser muy dañinas para nosotros. Entonces, las personas que no tienen unos sistemas inmunológicos o de defensa altos pueden generar esos tipos de problemas. ¿Qué otra pregunta tiene o comentario? No, profe, yo ya me desconecto porque ya empiezo otra clase. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos. Bueno, dentro de 8 días no hay clase, estamos en Semana Santa. Vamos a tenerla después de Semana Santa. A no ser que ustedes quieran clase. ¿Quieren clase en Semana Santa? No, profe, No, tranquilo. profe. Disfrute la Semana Santa, profe. Bueno, démonos un descanso de una semanita y nos vemos el martes después de Semana Santa. Un abrazo para todos y feliz resto de día. Hasta Chao, luego, profe, profe. muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, Gracias. profe, gracias.